Bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Nuevamente acá con ustedes, transmitiendo en vivo desde la página de Facebook del CIAM Hofesh, el Centro Integral para Personas Mayores de AMIA. Hoy es miércoles 28 de junio 2023, 15 y 30 horas en la ciudad de Buenos Aires, último miércoles de junio. Y bueno, le damos la bienvenida nuevamente a las personas bueno, que se van conectando en este vivo de invierno, ¿sí? Una tarde de invierno. Me dicen que igual está lindo, que hace frío pero que hay sol. Bueno, acá estamos inmersos en este café literario, nuestra cita de cada miércoles para compartir un ratito el placer por la lectura, compartir algunos fragmentos de libros, compartir algunos datos biográficos de escritoras, escritores, personajes y personas relacionados con el mundo de la literatura que tanto nos gusta. Bien, por supuesto también, como siempre digo, más allá de saludar especialmente a las personas que se enganchan en el vivo y se conectan, ¿sí? Sincrónicamente, también por supuesto un enorme abrazo a la gente que después nos ven diferido, ya sea a través del canal de YouTube o también a través de nuestra lista de difusión de WhatsApp, que sabemos y me llegan sus comentarios muy amables, muy amorosos. Así que bueno, acá con mucho placer compartiendo nuevamente esta tarde de miércoles, ¿sí? Venimos, acá dice Marta Victoria, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta Victoria. Y sí, las primeras personas que están allí conectadas, Marta Rosso también. Buenas tardes a todas, a todos. Buenísimo, me encantan los saludos cuando los dejan en el chat, eso nos da más cercanía, ¿sí? Bueno, es un aula virtual, pero es un aula al fin, y nos predisponemos y ya nos preparamos para arrancar la tarde de hoy. Yo lo escucho cuando no puedo en el horario. Excelente, Marta, esa es la idea, esa es la idea. Como siempre digo, tenemos acá el soporte tecnológico que nos permite administrar nuestros tiempos y ver las cosas cuando podemos, ¿sí? No, no siempre cuando queremos, sino cuando podemos. Lo bueno es que el contenido no se pierde, queda ahí, así que está buenísimo, buenísimo. Bien, desde este lugar hoy vamos a cerrar siempre, ¿no? Por supuesto, muy entrecomillado, porque bueno, la idea es plantear algunas ideas, plantear algunas temáticas y que sea el inicio de una búsqueda y que esa búsqueda sea la propia, la de ustedes, ¿no? Me conformo con eso y este espacio está pensado por eso. Por supuesto, no se puede agotar en distintas transmisiones una temática, un libro completo. Tampoco creo que sería interesante, sino la idea es, bueno, dar ahí el puntapié inicial para que, bueno, presentarles algunos autores, autoras, o recordar juntas y juntos algunos autores y autoras. A veces no es algo nuevo, sino simplemente es volver a ponerlo en circulación y en debate y esto que siempre decimos, hola Cora, ¿cómo estás? Que la literatura nos une también, más allá de la cantidad de libros que uno lea o haya leído o esté leyendo actualmente, ¿no? Me parece que no pasa por ahí, al menos no es la idea de este espacio, sino que muchas veces algo que escuchás, que lees, em, te lleva también a volver a narrar tu propia historia. Y me parece que ese valor que tiene la literatura es súper enriquecedor e interesante y no que quede acotado a esta cosa de tener que estar todo el tiempo con un libro en la mano y si no, no sirve, ¿no? Me parece que ahí también hay un estereotipo, que no se trata de eso. Hoy la literatura también la podemos apreciar desde muchos formatos y eso es un poco también la idea de este espacio, de fomentar los distintos modos de lectura
Y cuando digo modos no me refiero solamente a los tipos de plataformas digitales o a los libros físicos de página, sino también me refiero a las fuentes que consultamos, ¿no? Puede ser un ensayo, puede ser una novela, puede ser el fragmento de un poema, puede ser una entrevista. O sea, hay innumerables fuentes que nos conectan con la literatura, no solamente el acto de sentarse a leer un libro, ¿sí? Que por supuesto es buenísimo. Personalmente es una de las cosas que más me gustan y que disfruto mucho, pero se ha ampliado mucho el panorama y la posibilidad, y esto venimos trabajando un poco en este espacio y en el espacio de los viernes presencial, esto de ampliar las posibilidades y no perdernos oportunidades en relación a acercarnos a determinados contenidos por ideas que tenemos prejuiciosas, ¿no? O por miedo. Está bueno poder probar distintas formas, ¿no? Y conocer distintas formas. Que esto no nos va a alejar del libro tal como lo conocemos o lo conocimos. Por eso, hace varios miércoles que estoy utilizando un libro físico, ¿sí? Un libro de páginas. ¿Sí? Otras veces consulto un blog, la mayoría de las veces, porque no siempre es práctico o se tiene el libro a mano, o a veces la idea no es leer directamente del libro, sino trabajar otras cuestiones. Hola Graciela, muy buenas tardes, y me encanta porque Graciela saluda al grupo y me encanta eso también. Entonces, como les decía, hoy sería, digamos, el último episodio de esta serie de compartidas, ¿sí? De cafecito, matecito, té, lo que sea que estén ahí, si es que están tomando alguna infusión. Y este hermoso libro, El infinito en un junco, les voy a compartir el día de mañana, seguramente en los próximos días, una entrevista, a propósito que veníamos diciendo de entrevistas, que le hacen a Irene Vallejo. Y hoy me centré en un capítulo, eh, tal vez no quede demasiado tiempo para analizarlo, porque bueno, tenía muchas ganas, para quienes no tienen el libro, compartir este pasaje y me parece que vale la pena no recortarlo, sino leerlo tal cual está. Entonces tal vez no voy a interactuar tanto con el chat, ¿sí? Pero estoy acá, súper concentrada y bueno, y espero que me acompañen ustedes también. Por supuesto, yo después veo el chat, así que si después me quieren dejar comentarios desde ya, que los voy a leer y los voy a contestar. Pero bueno, hoy tal vez va a llevar un poquito más la lectura. El infinito en un junco. Y hay un momento, venimos de charlar un poco sobre las bibliotecas, las librerías, el oficio del librero, ¿Se acuerdan los que ya vienen siguiendo el espacio? Sin ir más lejos, el miércoles pasado, ¿sí? Mencionamos el oficio del librero y un oficio de riesgo, ¿sí? Y quería compartir entonces la página 305, ¿sí? Y dice la autora en primera persona: poco antes de escribir este capítulo, cayó en mis manos una librería en Berlín. La autora Françoise Frenkel. Una librería en Berlín, Françoise Frenkel. Un absorbente relato autobiográfico de una librera judía expropiada y nómada. Me atraparon de inmediato las primeras palabras de la obra. Es deber de los supervivientes rendir testimonio para que los muertos no sean olvidados, ni los oscuros sacrificios sean desconocidos. Ojalá estas páginas puedan inspirar un pensamiento piadoso hacia aquellos que fueron silenciados para siempre, exhaustos por el camino o asesinados. Esto lo escribe, ¿sí?, Françoise Frenkel y lo está citando Irene Vallejos. El título original, ¿sí?,
No es una librería en Berlín. El título original es Ningún lugar donde reposar la cabeza, ¿no? Hablando de ser nómade, de no tener un lugar donde cuando reposa la cabeza es porque hay confianza, es porque puedo quedarme a resguardo, estoy en un lugar seguro. Y acá dice ningún lugar donde reposar la cabeza, que resume su historia de desarraigo. Françoise nació en Polonia, pero sus pasos vagabundos la llevaron a París, donde aprendió el oficio de librera y sus sutilezas. Conseguía desentrañar un carácter, un estado de ánimo o un pensamiento solo por el modo casi tierno que tenía alguien de tomar un volumen, ¿m? Por la delicadeza con que pasaba sus páginas, por cómo las leía piadosamente o las hojeaba a toda velocidad sin prestar atención, poniéndolo enseguida otra vez sobre la mesa, a veces tan descuidadamente que llegaba a estropearse esa parte tan sensible que son las puntas. Con discreción me aventuraba a colocar a mano del lector el libro que yo consideraba el adecuado para él, con el fin de evitarle el embarazo de verse influido por una recomendación. Si le parecía de su agrado, yo me sentía exultante. Hola, Edith, hago acá una pausa. Edith dice, me alegra mucho de verte recuperada del resfrío. Sí, sí, todavía a la mañana estoy, pero no, otra cosa, soy otra persona. Muchas gracias por acordarte y hola, bueno, Graciela, Edith también saludamos. Em, Aprovecho y tomo sorbito de agua. Años más tarde, en 1921, va a fundar una librería francesa en Berlín, la Maison du Livre. En ella acogía a una clientela cosmopolita y organizaba conferencias de escritores de paso por Alemania. Guide, Maurois, Colette, entre otros. La colonia de rusos blancos afincados en Charlottenburg era el público principal del negocio de Françoise. Nabokov, que vivía en el mismo barrio, seguramente dejó transcurrir allí tristes tardes crepusculares de invierno. Fueron años efervescentes para la librera. En 1935, con los nazis al timón del país, empezaron las dificultades. Primero fue la obligación de someterse a un servicio especial encargado de evaluar los libros de importación. A veces aparecía la policía y requisaba algunos volúmenes y periódicos franceses que figuraban en su lista negra. El número de publicaciones francesas autorizadas era cada vez más limitado y la mera difusión de obras prohibidas conducía a los libreros directamente al campo de concentración. Tras la aprobación de las leyes raciales de Nuremberg, el cerco empezó a estrecharse. Françoise sufrió un interrogatorio de la Gestapo. En la oscuridad, desde la cama, escuchaba las rondas nocturnas de los camisas pardas. Desafiantes, cantaban himnos que glorificaban la fuerza, la guerra y el odio. Durante la noche de los cristales rotos, Berlín crepitó a la luz de las teas y las sinagogas incendiadas. Al alba, Françoise, sentada en los escalones de su librería, vio acercarse a dos individuos armados con largas barras de hierro. Se detenían ante ciertos escaparates y los rompían. Los cristales saltaban en pedazos, entraban al escaparate por el afilado agujero que habían abierto para patear y pisotear el género. Ante la Maison du Livre consultaron su lista. No está, dijeron, y pasaron de largo.
La precaria protección de la embajada francesa había evitado por el momento el asalto de la tienda. François pensó que si se hubiera dado el caso, aquella noche, en su librería, habría defendido cada libro con todas sus fuerzas, no solo por apego a su oficio, sino también por repugnancia, por una nostalgia infinita de la muerte. Fue durante la primavera de 1939 cuando se rindió ante la evidencia. Ya no había lugar en Berlín para su pequeño oasis de libros franceses. Lo más sensato sería escapar. Pasó su última noche en Alemania velando los estantes repletos, el pequeño perímetro donde sus clientes acudían a olvidar, a consolarse, a respirar libremente. Ya en París se enteró de que las colecciones de libros y discos, así como los muebles, habían sido confiscados por el gobierno alemán por motivos raciales. Lo había perdido todo. Estalló la guerra. El monstruoso termitero humano que François había visto nacer en Alemania amenazaba con extenderse por Europa. Ella sin casa, sin apenas equipaje, sin ningún lugar donde descansar, era solo una gota en el oleaje oceánico de fugitivos europeos. Sus memorias relatan sus peripecias y su vida amenazada hasta cruzar clandestinamente la frontera suiza. Es poco probable que Hitler cruzase alguna vez el umbral de la Maison du Livre. Sin embargo, la literatura había sido un refugio también para él. Estas contradicciones, o más que contradicciones, esto de, bueno, de no querer ver, ¿no? Ahí también este otro costado, ¿no? La persecución de los libros, de los espacios dedicados a la lectura, como lugares, ¿no?, de refugio y de compartir. Si bien es cierto que amamos los libros, también tenemos esta contracara, ¿no? La literatura había sido un refugio también para él, debido a sus problemas pulmonares en la adolescencia. Había sido un lector compulsivo. Y a su muerte incluso dejó una biblioteca con más de 1500 volúmenes. Acá voy a dejar, porque bueno, sigue por supuesto y menciona la voluminosa biblioteca que tenía Hitler y bueno, por supuesto la publicación en 1925, ¿no?, el primer volumen de su famoso, tristemente famoso libro Mi lucha, ¿sí? Como esto, ¿no? De tampoco tener una idea idealizada de que las personas porque leen necesariamente tienen que solamente abrigar buenas ideas y buenos pensamientos. Tenemos ejemplos, sobrados ejemplos de todo lo contrario, ¿no? Entonces me parecía también bueno, siguiendo lo que escribe la autora, poder también referirme a Hitler también y su relación con los libros, ¿no? Como un lector compulsivo. Algunos amigos de juventud refieren que frecuentaba librerías y bibliotecas de préstamo, ¿sí? Y a su muerte, bueno, como les decía, dejó una biblioteca con más de 1500 volúmenes, ¿sí? En 1920, y volvemos, a François, casi al mismo tiempo que François se lanzaba a su aventura en Berlín, mientras Hitler pronunciaba con sus característicos aspavientos los primeros discursos multitudinarios. Mao Zedong, con Z-D-O-N-G final,
abrió una librería en Changsha. El negocio funcionó tan bien que llegó a tener contratados 6 empleados. Esa temprana aventura capitalista resultó tan asombrosamente rentable que durante muchos años financió su incipiente carrera revolucionaria. Tiempo atrás había trabajado en una biblioteca universitaria donde se le recordaba como un lector voraz. 46 años más tarde, con inexplicable ensañamiento, impulsaría la revolución cultural que dejó una estela de libros quemados y de intelectuales sometidos a humillantes sesiones de autocrítica, encarcelados o directamente asesinados, ¿sí? Como escribe Jorge Carrión, quienes diseñaron los mayores sistemas de control, represión y ejecución del mundo contemporáneo, quienes demostraron ser los más eficientes censores de libros, también eran estudiosos de la cultura, escritores y grandes lectores, ¿no? Justamente prohibían que otros tuvieran tal vez, o el deseo, ¿no? El objetivo era que otros no tuvieran acceso, pero ellos mismos, ¿sí? Eran consumidores compulsivos de libros en muchos casos, ¿no? Eh, Aunque las librerías parecen espacios serenos y alejados del mundo trepidante, en sus anaqueles palpitan las luchas de cada siglo, ¿sí? Dice Cora, triste época. Gracias, Irene. No, por favor, por transmitirme, dice, por favor, es un placer. Y Edith comenta, lamentablemente lo que le brindó la lectura lo trastocó en perversión y maldad. Por supuesto. Y está bueno, me parece que acá por eso me ha enamorado este libro, realmente, porque la autora eh, te lleva por distintos estados y te hace reflexionar sobre distintas cuestiones. No es un libro simplista. ¿Es fácil de leer? Sí, es muy llevadero, pero es muy profundo, porque de repente te plantea cuestiones muy ligadas a la infancia, que hemos compartido en su momento, la lectura en voz alta y que ella lo relaciona con la figura de su madre, ¿no? ¿Quién no le ha leído a un niño, a una niña, más allá del vínculo, ¿no? Puede ser mamá, puede ser tía, puede ser hermana, puede ser tío, papá, abuelo, abuela, alguien que amigo de la familia que le lee a un chico, a una chica, ¿no? Ese acto, ¿no? De arropar a alguien con las palabras, ¿no? Con la lectura, ¿quién no? Entonces, esto que es muy poético, muy entrañable, y también nos propone la autora un recorrido por contradicciones, por luchas de poder, por disputas de poder, donde el libro ha estado tironeado, ¿sí? Desde los que vaticinaron su desaparición hace cientos de años hasta los que prohibían a otras personas la lectura, pero ellos mismos se abastecían de libros e intentaban acaparar ese conocimiento que los libros traen consigo, ¿no? Gente que lee a enfermos, me encanta, desde ya a niños en hospitales, dice Marta, por supuesto, ¿sí? Entonces, ese contexto, ¿no? En contextos tan duros, ¿no? Donde no hay posibilidad de salir a voluntad cuando una persona está internada, ¿no? Ni hablar si esa persona es un niño o una niña, eh, terrible, ¿no? Cómo la lectura permite poder transitar otros espacios, ¿no? Con la imaginación, poder dejar un lugar con la imaginación. Aniquilar, dice Edith, la libertad del pensamiento obliga a los dictadores a destruir los libros y la lectura. Bien, bien. Valía la pena, a lo mejor no interactuamos mucho al comienzo, pero me encanta que quedó tiempo para poder leerlas y leerlos, porque surgen en este chat realmente cosas muy, muy valiosas, muy lindas. ¿Mm? Por supuesto, el pensamiento libre, ¿no? Tan difícil de atrapar, de
de capturar, ¿no? Siempre que hay una actividad del pensamiento, algo de la libertad está ahí jugando, ¿no? Muy lindo, muy lindo. Eh, bueno, esto me parecía súper interesante, por eso me enganché y hoy lo quería compartir con ustedes. En principio no era la idea, pero eh, recordé esta parte del libro eh, y la verdad que me pareció muy interesante también. Y la idea de no quedarnos solamente con el acto de leer, sino también las personas que hacen posible esto, ¿no? Y dedicarle, ¿no? Un pequeño, humilde homenaje a libreros, en este caso una librera, y una librera en un contexto súper complicado, más que complicado, creo que complicado, me quedo corta con la palabra. Y buscando, y acá me voy a mover un poquitito, porque ahora voy a pasar de el libro en papel, vamos a pasar a la computadora, ¿sí? Eh, ¿Cómo estamos con la hora? Son 4 menos 5, estamos bien. Quería mostrarles, más que mostrarles, leerles, eh, algunos datitos más sobre qué he encontrado, que me parece que puede ser interesante. Voy a igualmente linkear, eh, mandar los links de la entrevista que prometí y también de algunas notas que hay sobre la pasión por los libros y novelas y películas que hablan sobre librerías, ¿sí? Que son varias. En muchos casos son siempre llevadas al cine también. Hay algunas notas publicadas que me parecieron interesantes y eso quería también entre hoy y mañana compartirles. A ver si la encuentro acá, algún datito más. Sí, bueno, la nota en este caso es la nota del español, ¿sí? Es un diario digital. Eh, Dice, llueve en la ciudad. El detective privado Philip Marlowe, en este caso en la versión cinematográfica, tan conocida por el actor Humphrey Bogart, ¿sí? En trance de investigar, Philip, quienes hayan leído el personaje Philip Marlowe, detective privado, un clásico del policial negro, ¿sí? Oscuro, siempre con un piloto medio ahí desalineado, fumando, solitarios, no se le conoce nunca un amor. Bueno, todo ese personaje, ese physique du rôle, ¿sí? Philip Marlowe, en trance de investigar, entra en la librería Acme Bookshop. Repito, entra en la librería Acme Bookshop. No se quita el sombrero. Le atiende la propietaria, en este caso, interpretado en la versión cinematográfica por Dorothy Malone. Una joven que para esa época, de aspecto recatado. ¿Qué hacía suponer que la joven era recatada? Que tenía anteojos y el pelo recogido. ¿Sí? Dice, Marlowe trata de averiguar algo sobre un tal Scheicher, propietario de otra librería situada enfrente, y le pregunta a la chica por dos libros curiosos, por dos libros de raras ediciones. La muchacha dice que nunca han existido y dice también, a raíz de los libros por los cuales pregunta Humphrey Bogart, ella le dice, empieza usted a interesarme vagamente. Entonces, bueno, desde el principio la librera y el detective coinciden en un estrecho cortejo mutuo con frases de doble sentido. Esto lo escribe Manuel Hidalgo para el español, ¿sí? Dice, ella ha puesto el cartel de cerrado, ha bajado la persianilla de la puerta, se suelta el pelo, se quita las gafas y acepta tomar el whisky que Marlowe sirve en dos vasos.
parece que vamos a estar bloqueados el resto de la tarde. ¿Sí? Bueno, me pareció un pasaje súper lindo en relación a cómo en la ficción aparecen librerías, muchas veces inspiradas en librerías que existen o que existieron, y en otro caso una recreación del escritor, de la escritora o el director de cine. En una palabra, en una librería puede pasar de todo, desde pesquisas criminales hasta eróticos escarceos, ¿sí? Esta es una escena, ¿sí? Pensado acá, el periodista lo está pensando en los términos de la película, que tiene su original en el libro, en El sueño eterno, ¿sí? Dirigida por Howard Hawks de 1946, ¿sí? La novela es de Raymond Chandler, de 1939, ¿sí? Que describe la misma escena, pero digamos un poquito más blanca, más light, digamos sin este condimento erótico. Eh, la película, y este datito me encantó, la película, uno de los co-guionistas fue William Faulkner. El escritor William Faulkner fue uno de los co-guionistas que se dice que agregó el ingrediente más erótico, ¿sí? En la película, ¿sí? Eh, y ya para ir redondeando, qué bueno que pudimos leer un poquito lo que fueron poniendo. Datazo, me dice Marta. Sí, son esas perlitas, viste, que cuando las encontrás, yo sé que te gustan, Marta, y sos de muy generosa también, me has dado varias de esas perlitas. Está buenísimo, cuando uno encuentra algo así, está buenísimo. Una frase, sigo con la misma nota, del diario español, dice Borges, escribió: un libro es una cosa entre las cosas, un volumen perdido entre los volúmenes que pueblan el indiferente universo, hasta que dan con su lector, con esa persona destinada a sus símbolos. Ocurre entonces la emoción singular llamada belleza, ¿sí? Una hermosa reflexión que acá rescata el periodista, que acá destaca, perdón, Manuel Hidalgo acerca de Borges, ¿sí? Borges que ha dedicado mucho de su letra a la lectura, al libro, a la literatura en sí misma. Y libros que hablan de libros, ¿sí? Homenajes de literarios a la literatura, ¿no? Esto de ir desplegando, ¿sí? Historias que cuentan historias en lugares en común. Y hay mucho sobre libros, sobre librerías, ambientadas en distintas épocas, y siempre, bueno, por supuesto, no siempre exactamente, pero muchas veces con el gancho a lo mejor, ¿no? Sobre todo cuando se traslada al lenguaje cinematográfico, ¿no? El gancho a lo mejor de una historia de amor o de un policial, pero ahí están los libros. Y venimos hablando en el taller de los viernes, pero bueno, quería hacer ahí un tráiler, un pequeño tráiler sobre un librito también súper interesante de un autor nada contemporáneo. Christopher Morley había nacido en Pensilvania, en Estados Unidos, pero un autor del siglo, había nacido en 1890, ¿sí? Y este libro lo escribe en los comienzos del siglo XX y se llama La librería ambulante, ¿sí? Que edita Periférica, editorial Periférica. Hermosa tapa, además hermosa edición, preciosa, con una fotografía increíble. Y la librería ambulante es un homenaje no solamente a los libros como objeto, sino a lo que muchas veces las personas a través de un libro pueden encontrar en sí mismas, ¿no? Y bueno, no les voy a contar por ahora mucho más, pero es una aventura de un hombre y una mujer eh,
por distintos parajes rurales de Estados Unidos, eh, que llevan ese oro literario en un carromato, ¿sí? Y bueno, la verdad que es súper interesante y viene justo para seguir ilustrando y enriqueciendo lo que venimos trabajando. Así que bueno, próximo encuentro, si no me falla el calendar, va a ser el miércoles 5 de julio, ya vamos a estar estrenando mes nuevo, vamos a continuar. No sé si vamos ya a volver a Irene Vallejo, pero seguramente nos va a recordar muchas veces, porque vamos a seguir trabajando sobre diferentes textos y sí, con el eje central el libro. Nos volvemos a ver para los que vienen a nuestra sede en forma presencial el viernes a las 10 horas y bueno, un enorme placer como siempre. Gracias Marta por pasarme también el chivo. Es buenísimo, buenísimo que estén entusiasmados con ese espacio. La verdad que viene mucha gente y dura casi 2 horas el taller y bueno, se genera un muy lindo clima de intercambio realmente. Gracias a ustedes, muchas gracias, que terminen el día muy, muy, muy bien y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego, chao, chao.